Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes estén mirando este video. Yo soy Laura Escalante, soy docente de Introducción a Salud Comunitaria de la Comisión 26 y vamos a hacer un video ahora para presentar los lineamientos y conceptos generales del tema de esta semana, que es la semana 4, que seguimos viendo la unidad 1, y el tema que vamos a ver es salud pública, la historia de la salud pública y su conformación actual. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, la propuesta entonces es hacer una introducción a estos temas para que les quede para iniciar la semana. Voy a tratar de no hacerlo tan largo. Y después en cada uno de los sincrónicos van a poder trabajar con sus docentes, bueno, el sincrónico nuestro del sábado, este tema con distintos ejercicios y tal vez profundizando un poco también. Bien. Entonces, primero, un poquito para atrás, no nos vamos a ir tan para atrás, pero sí, aunque sea hacer un repasito. Antes, digamos, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, esto es fines de 1800, principios de 1900, no existía todavía en Argentina lo que hoy conocemos como sistema de salud, el Estado nacional, como también estuvimos viendo qué significa Estado la semana pasada. Venía, por supuesto, de varias décadas en su conformación, pero tampoco a nivel mundial existían las prestaciones sanitarias como hoy las conocemos, pero sí el Estado iba tomando roles que tenían que ver más con lo que se llamaba el Departamento Nacional de Higiene, que organizaba cuestiones poblacionales. Por ejemplo, el aislamiento de los migrantes cuando llegaban, esa imagen eh, tiene que ver con eso. Lo que se llamó higienismo como corriente, que apuntaba, digamos, al control de las epidemias. Y por otro lado, las prestaciones de salud, es decir, la atención de la enfermedad o la búsqueda de el alivio de síntomas o curaciones, no era una prestación garantizada por el Estado, pero sí, como vimos también en la primera clase, estaba o muy vinculada tal vez a cuestiones religiosas, o por ejemplo en Argentina tenía un fuerte peso las sociedades de beneficencia, ¿no? Pensar la atención en salud como una donación, como algo caritativo, pero no como un derecho de la población. Luego, hacia mediados del siglo XX, en el 46, con el primer gobierno de Juan Perón, se crea la Secretaría de Salud, y en el 49, por primera vez, se crea el Ministerio de Salud de la Argentina, aumentando su rango y también, digamos, de alguna manera estableciendo que la garantía del derecho a la salud era un deber, ¿no?, del Estado y tenía que ver con el rol del Estado. A su vez, además de crearse el Ministerio de Salud de la Nación, que nuestro primer secretario de Salud y ministro de Salud fue Ramón Carrillo, un gran sanitarista sobre el que van a escuchar mucho, sobre toda esta etapa, en el video de Felipe Piña, que por supuesto tienen que ver y que además recomendamos verlo porque es muy interesante. Además de todo lo que desarrolló Carrillo desde el Ministerio de Salud, la Fundación Eva Perón, con Eva Perón a la cabeza, también desarrolló muchas acciones en relación a la salud, como la construcción de muchos hospitales que impactaron en un aumento de la cantidad de camas y la capacidad, digamos, de prestaciones en salud por parte del Estado de una manera muy significativa. Y también decimos que con el peronismo hay un doble nacimiento, porque por un lado es esto que vengo diciendo de el Estado como responsable del derecho a la salud, pero también se crea, digamos, lo que luego van a terminar siendo las obras sociales como las conocemos hoy. En ese momento todavía no como hoy es que todos los trabajadores y trabajadoras registrados tienen que hacer su aporte y los empleadores también para garantizar la cobertura de la obra social, pero sí por rama de actividad, por mutuales de socorros mutuos, se empieza a crear lo que después van a ser las obras sociales. Luego venimos, digamos, con una seguidilla en nuestro país, que también un poco lo conversábamos la semana pasada, de
sucesiones de golpes militares y recuperación democrática, hasta el 83, donde recuperamos definitivamente la democracia, pero en cada uno de esos idas y vueltas, primero en el 55, pero después en cada una de los golpes militares que tuvimos, hubo, digamos, cambios en el sistema de salud. Primero, lo van a ver también en el video de Felipe Piña, en el 55 se interrumpe bruscamente todo el proceso que llevaban adelante Carrillo y Evita. Por supuesto en el 55 ya había fallecido, pero después también se dan otras transformaciones que van a ser muy importantes para cómo es el sistema de salud hoy. En la década del 70 se acuerda, digamos, en un marco de mucha conflictividad social después del Cordobazo, la ley 1860, que es la que, como decía hace un ratito, hace que el aporte a la obra social, tanto del empleador como del trabajador, sea obligatorio. Y ahí empiezan el crecimiento más exponencial de todo el sector de las obras sociales. Y a su vez, a partir de la década del 80, con la dictadura militar y luego con los gobiernos neoliberales de los 90, se va dando un proceso que a la vez que crecen las obras, que habían crecido las obras sociales, también crece fuertemente el sector privado, empieza a aparecer lo que hoy conocemos como prepagas y se produce lo que llamamos desregulación del sistema de salud, que implica que, por ejemplo, uno puede hacer cambios entre obras sociales, que la obra social puede derivar aportes a las prepagas. Esto después en clase por ahí lo podemos profundizar y aclarar mejor, pero lo que termina haciendo todas estas modificaciones es quebrar de alguna manera la lógica solidaria del sistema de obras sociales y cada vez poner el sistema de salud más en función de la lógica de mercado que de pensar la salud como un derecho. Entonces, con todos estos cambios llegamos, bueno, antes de pasar, perdón, a cómo tenemos el sistema conformado actualmente, una mención a distintos intentos que ha tenido nuestro país en cada una de estas idas y venidas democráticas de lograr un sistema de salud más integrado, ¿no? Que no se fragmente cada vez más, sino que se integre y pueda garantizar de una mejor manera el derecho a la salud. Además de todo el inicio del sistema de salud que habíamos comentado con Carrillo y Eva Perón en los primeros gobiernos, en el 73 también, digamos, hay ahí un nuevo intento de crear el Sistema Nacional Integral de Salud, que se llamó SNIS, luego no prosperó. Después con el gobierno de Alfonsín en el 85 hay de nuevo una intención de crear lo que ellos llamaron un Seguro Nacional de Salud, que tampoco prosperó. Y luego, bueno, como veníamos charlando con las reformas neoliberales, estos intentos son, digamos, echados por tierra y nuestro sistema se fragmentó y mercantilizó más en la década del 90. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo está conformado nuestro sistema de salud en este momento histórico, ¿no? A grandes rasgos tenemos tres subsectores, lo que llamamos subsectores o sectores, lo van a escuchar, o subsistemas, hay distintas denominaciones. Tenemos al sector público, al sector de la seguridad social o de las obras sociales y al sector privado. ¿Y qué diferencias tienen estos tres subsectores? Principalmente en a qué población cubren, qué servicios brindan y de dónde surgen los recursos con los que se financian esas prestaciones de salud, ¿no? Entonces, población, qué prestaciones da y cómo financia esas prestaciones, que ahora vamos a profundizar de cada uno de ellos, ¿sí? Pero nuevamente, esto es importante, tres subsectores o sectores: el sector público, el de la seguridad social o obras sociales y el sector privado. Bueno, ¿cómo se reparte la población? Ahora vamos a tener seguramente muy pronto los resultados del censo de este año, que se había tenido que postergar por la pandemia, pero principalmente en nuestro país la mayor proporción de la población
es la población con cobertura de obras sociales. Esto incluye al PAMI, que tiene una porción de la población muy importante. Luego le sigue la cobertura pública exclusiva, lo que por ahí coloquialmente se dice personas sin cobertura, pero que no es correcto porque tienen cobertura pública exclusiva. Y luego, en tercer lugar, están las prepagas, que pueden ser tanto por derivación de aportes, ahora vamos a ver un poco eso, como por pago directo de los afiliados. Y fíjense ahí a la izquierda de la pantalla donde está la cobertura de, digamos, qué porcentaje de la población tiene solo cobertura pública exclusiva. Fíjense que en el 2001 llegó al 48%. En ese momento la mayor parte de la población tenía solo cobertura pública. Y esto está directamente relacionado con los contextos de crisis, porque si cae el empleo registrado, por lo tanto, caen las coberturas de salud y más personas pasan a depender del sistema público. En el 2010 esta situación se había recuperado nuevamente. Va a ser interesante saber cómo estamos en este momento histórico, ¿no? Dentro de poquito vamos a tener esos resultados del censo. Después también en el texto que tienen para leer y en clase podemos profundizar sobre las diferencias de inversión o gasto en salud que tienen cada uno de estos sectores. Que viene acá, pero lo vamos a pasar para no extendernos tanto. Salud pública. Entonces acá estamos en el primero de los sectores o subsectores, el sector público. El sector público tiene distintas cosas adentro, diríamos. Tiene, por un lado, la rectoría de todo el sistema de salud, que tiene que ver con el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene dentro de sus funciones lo que implica planificar las acciones sanitarias y las políticas públicas sanitarias, hacer seguimiento, monitoreo, evaluación de cada una de esas acciones en todo el país. A su vez también existen los ministerios de salud de las provincias. Cada provincia en nuestro país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen responsabilidad sobre la salud de su población y además prestan servicios. A diferencia de la Nación, que tiene ya en este momento pocos hospitales de su propia dependencia. Ahora esto lo vamos a volver a retomar en un ratito. Entonces, las provincias tienen autonomía sobre decisiones sanitarias, tienen responsabilidad de prestar servicios sanitarios a la población y a su vez los municipios, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde estamos nosotros, también tienen responsabilidades tanto en la planificación de las políticas públicas locales sanitarias y en la atención también en salud, y acá con un fuerte rol en el primer nivel de atención, que también en un ratito vamos a retomar. Algunos municipios también de la provincia de Buenos Aires tienen hospitales propios, hospitales municipales y centros de salud municipales. Antes de avanzar al siguiente, hagámonos las preguntas de población, servicios y financiamiento, que dijimos que cada subsector teníamos que ver qué características tenía, ¿no? El sector público, ¿a quiénes cubre? Bueno, Argentina decimos que tiene un sistema de salud de cobertura universal. Esto quiere decir que el sector público presta atención muchas veces no solo a la población que tiene cobertura pública exclusiva, sino a toda la población. Posiblemente si a cualquiera de nosotros nos pasa algo en la vía pública, por ejemplo, tenemos un accidente, tenemos algún incidente de salud, y se llama la ambulancia, al 107, al 911, como sea, va a venir una ambulancia del sector público a buscarnos y posiblemente nos lleve a una guardia de un hospital público. Esto quiere, por más que tengamos obra social o prepaga. Esto quiere decir que la población destinataria de las acciones del sector público es toda la población. Incluso en Argentina, por nuestra ley de migraciones y la Constitución Nacional, prestamos servicios sanitarios incluso a ciudadanos que no viven en nuestro país. ¿De dónde se financia el sector público? Y se financia de la recaudación de impuestos, digamos, del propio financiamiento que diríamos del Tesoro Nacional o del presupuesto de la provincia o eventualmente de los municipios. Es decir, que toda la población aporta para poder financiar al sector público. ¿Y qué prestaciones brinda? Bueno, también, digamos, va a depender de las complejidades que tenga cada lugar, pero
debe, digamos, el Estado garantizar aquellas prestaciones que sean necesarias para atender la salud de la población. No existe un paquete de prestaciones concreto, como vamos a ver ahora sí en el subsector de obras sociales y de medicina privada que contiene las prepagas. Entonces, ahora pasamos a la seguridad social, el segundo sector que acá estamos hablando de las obras sociales, no solo las obras sociales que llamamos nacionales como OSECAC o Unión Personal, por ejemplo, sino también el PAMI y también lo que llamamos obras sociales provinciales, que son las obras sociales que cada provincia tiene para brindar cobertura a los trabajadores estatales de esa provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, esa obra social es IOMA. Todo este sector, incluyendo todas estas obras sociales, están dentro de estas características. Bueno, hagámonos entonces las preguntas de financiamiento, prestaciones y población. ¿A quiénes cubre las obras sociales? Bueno, por supuesto a sus afiliados. En el caso de las personas con trabajo registrado y a sus grupos familiares van a tener la cobertura de la obra social que corresponde, pero también pueden elegir cambiarse de obra social. El PAMI cubre a jubilados, jubiladas y pensionados de la nación, que se financia con aporte también de los trabajadores registrados, digamos. Si alguno se fija en algún recibo de sueldo o de alguien conocido, van a ver que tienen el aporte a su obra social y también tienen un aporte al PAMI. Y las obras sociales provinciales también se van a financiar con aporte del empleador, que en este caso es el Estado, y aporte de los trabajadores. Y cubre, obviamente, a los trabajadores que dependen del Estado, en este caso de la provincia de Buenos Aires. De IOMA son los docentes, todo el personal de los hospitales públicos, todos los trabajadores del Estado, de las dependencias del Estado, todas esas personas tienen IOMA como cobertura. ¿Y qué prestaciones brinda la seguridad social? Todo lo que debe cubrir está incluido en lo que se llama plan médico obligatorio, que es una forma de normatizar, digamos, qué cosas sí o sí tienen que cubrir las obras sociales y muchas veces también, en el caso de los medicamentos, con qué porcentaje de cobertura. Entonces uno se va a encontrar, por ejemplo, que hay medicamentos que las obras sociales tienen que cubrir al 100%, es decir, ser gratuitos para los afiliados, otros que los afiliados por ahí tienen que pagar el 30% nada más y la obra social cubre el 70%, y otros que se cubre la obra social cubre el 40% y los usuarios y usuarias o afiliados pagan el 60%, y otros que no tienen cobertura. Todo esto está definido en el plan médico obligatorio. Y un dato también importante de este subsector, que está escrito ahí, esto de alto porcentaje de cobertura con cada vez menor capacidad instalada, quiere decir que las obras sociales terminan siendo este fondo, digamos, conformado por todos estos aportes, que garantiza prestaciones, pero que esas prestaciones las contrata al sector privado. Entonces, no es que todas las obras sociales tienen hospitales propios o sanatorios propios, sino que todos esos servicios los contrata en el sector privado. Lo que nos lleva al tercer sector, que está cada vez más en crecimiento, que es el sector privado o subsector privado. Adentro de este sector nos vamos a encontrar distintas cosas, desde las prepagas o mutuales, que son seguros de salud de alguna manera, hasta lo que cada persona gasta de bolsillo. Por ejemplo, si me indicaron un medicamento en la guardia del hospital, pero no lo tienen y lo tengo que ir a comprar a la farmacia y lo compro totalmente de mi bolsillo, o si voy a hacerme un estudio y que no consigo turno, entonces voy y lo pago directamente. Y también va a incluir el sector privado a todos los prestadores privados independientes. Por ejemplo, un profesional que tiene un kinesiólogo que tiene un consultorio en la casa y presta servicios privados, eso también, digamos, está dentro de este sector, o un sanatorio privado, ¿no? También está dentro de este sector. O sea que es bastante heterogéneo. Pero si nos concentramos en las prepagas,
muchas son las que están ahí abajo en el dibujito. Las prepagas tienen una ley que las regula, que es del 2011, que fue muy importante porque vino esto a controlar, digamos, algunas cuestiones de este sector que hacía un poco lo que le parecía, entonces cubría las prestaciones que le parecía, o rechazaba afiliados, o tenía los aumentos que les parecía. Ahora, digamos, con la ley tienen que cubrir una serie de obligaciones. Por ejemplo, los aumentos de las cuotas tienen que tener aprobación por el Estado, por ejemplo, tienen que cubrir el plan médico obligatorio igual que las obras sociales, no pueden rechazar afiliados por más que tengan enfermedades preexistentes, y así distintas regulaciones que hacen que se proteja de alguna manera el derecho a la salud de las personas que cuentan con prepago. Bueno, ¿y a quiénes cubren entonces las prepagas? A quienes deciden afiliarse a una prepaga. ¿Cómo se afilian las personas a una prepaga? A OSDE, a Galeno, a Swiss Medical, a la que sea. Pueden ser por distintas vías. Como comentamos hace un rato, el sistema fue quedando desregulado, sobre todo en la década del 90, y esto implicó que, por ejemplo, algunas obras sociales tengan convenios con algunas prepagas que permite que el aporte que iba a la obra social, uno lo saque de esa cajita y lo ponga como parte del pago de la cuota de una prepaga, posiblemente agregando algo más para ese pago mensual, y de esa manera tiene el acceso a la prepaga. Otra forma es que directamente yo vaya, o quien sea, y pague la cuota de la prepaga entera, es decir, afiliación directa o a través del aporte de las obras sociales. Y uno diría, bueno, pero ¿cuál es el problema con eso? Si el aporte es de cada persona y cada persona hace con ese dinero lo que quiera, puede ser una mirada, pero también lo que provocó esto es que las personas de mayores ingresos se lleven sus aportes de las obras sociales a este sector privado, y de esa manera se desfinancien las obras sociales, y muchas, sobre todo las más chiquititas, tengan muchísimos problemas de financiamiento, porque se rompió la lógica solidaria de los aportes a las obras sociales, porque como es un porcentaje del sueldo, el que más tiene aporta más y el que menos tiene aporta menos, pero todos reciben los mismos servicios. Al llevarse los ingresos el que aporta más hacia otro sector, la obra social queda con menos financiamiento y por lo tanto más desprotegida de alguna manera de los aumentos en los costos sanitarios de las prestaciones de servicio. Esto por ahí es un poco enroscado, pero también lo vamos a después continuar profundizando en el sincrónico. Bueno, y vuelvo sobre algo que puede aplicar a los tres subsectores, pero es principalmente una descripción de cómo está organizado el sector público de salud, y también principalmente, en nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de los niveles de atención. Seguramente escucharon hablar algo de esto. En términos teóricos, los niveles de atención son tres: el primer nivel de atención, el segundo y el tercero. Y como decíamos, en la provincia de Buenos Aires, cada uno de estos niveles muchas veces tiene distintas dependencias. En general, y mayoritariamente en toda la provincia de Buenos Aires, el primer nivel de atención, que son las unidades sanitarias, los centros de salud, los CAPS, pertenecen a los municipios. En el caso de Hurlingham, por ejemplo, los centros de salud dependen del municipio o partido de Hurlingham. En cambio, el segundo nivel de atención, que son los hospitales generales, esto quiere decir los hospitales que tienen clínica médica, pediatría, ginecología, cirugía, los hospitales generales muchas veces son de nivel provincial. Hay algunos hospitales municipales también en algunos municipios, sobre todo más del interior de la provincia de Buenos Aires, pero también algunos en el conurbano bonaerense. Pero muchos hospitales generales son provinciales. Y luego tenemos el tercer nivel de atención, donde la atención ya es más especializada, donde hay especialidades médicas. Y el tercer nivel de atención en la provincia de Buenos Aires tiene un componente nacional, por ejemplo, el Hospital Posadas, que tenemos ahí cerca de la zona, en la zona oeste,
El Hospital Posadas es nacional, depende del Ministerio de Salud de la Nación. También tenemos hospitales de tercer nivel provinciales, por ejemplo, el Eva Perón de San Martín, o por ejemplo, el Güemes de Aedo, también podríamos decir que es un tercer nivel. Y también tenemos otros que se llaman SAMIC, que son compartidos, digamos, tienen financiamiento provincial y nacional. Por ejemplo, de esos tenemos el Bicentenario en Esteban Echeverría o el Alta Cuenca en Cañuelas. Ahí por la zona de la universidad, si no me equivoco, no hay ningún SAMIC. Pero tenemos 3 niveles de atención y a su vez, cada uno de estos niveles de atención pueden depender del municipio, de la provincia o de la nación. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto, ¿no? A que nuestro sistema de salud está, decimos, fragmentado y segmentado. ¿Por qué? Fragmentado porque tenemos a los 3 subsectores, público, privado y de las obras sociales o la seguridad social, y a su vez también segmentado porque tenemos estas distintas dependencias, digamos, incluso dentro de un subsector hay parte que depende del municipio, parte que depende de la provincia, parte que depende de la nación, y si cada uno de estos sectores y cada uno de estos niveles de atención no realizan acciones coordinadas, cada vez es más difícil que podamos prestar una atención integral y que garantice el derecho a la salud. Entonces, esto que venimos describiendo está actualmente muy en debate, sobre todo a partir de la pandemia, que nos permitió por primera vez en décadas discutir el sistema de salud en la agenda pública. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada el concepto de agenda? Y entonces está un poco instalado que tenemos que poder transformar nuestro sistema de salud para poder superar tanta fragmentación y segmentación. Voy a simplemente introducir algunos de los puntos de este debate sobre el sistema integrado de salud, también para que después, en todo caso, conversemos y profundicemos en los encuentros sincrónicos. También tienen un material de lectura esta semana sobre este tema, que es una presentación PowerPoint para que lean. Bueno, acá vemos cómo en distintos medios periodísticos, distintos actores sociales, acuérdense también que vimos el concepto de actores sociales, van dando sus opiniones y sus miradas sobre el tema, ¿no? Los sindicatos, las prepagas, el gobierno, distintos sectores del gobierno, opinan sobre si el camino de la integración del sistema de salud es viable y qué significa integrar el sistema de salud, porque eso también es toda una discusión. Entonces, ¿qué se está discutiendo? Hace muchos años, como venimos diciendo, estaba la necesidad de transformar nuestro sistema de salud para superar esta fragmentación y mejorar el acceso al sistema de salud y la equidad en salud. Estos dos conceptos, acceso y equidad, los vamos a ver en la unidad 2. Entonces, circulan distintos discursos en relación a esto, a cómo superar esa fragmentación y cómo mejorar el acceso y la equidad. Participan las universidades, los medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones sociales, incluso también empiezan a debatir la necesidad de transformar el sistema sanitario. Bueno, ¿y cuáles son los puntos que están en discusión? Primero, el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado como garante del derecho a la salud y con capacidad de rectoría sobre todo el sistema, porque muchas veces se asume que el Ministerio de Salud solo, digamos, cumple un rol sobre el sector público, pero que nada tiene que ver con el Estado, el sector de las obras sociales o sobre todo el sector privado. Y esto, digamos, debe ser superado para poder integrar el sistema. Otra pregunta grande es si tendríamos que ir a un sistema único o un sistema integrado. ¿Qué significa un sistema único? Hay países, por ejemplo, Inglaterra, donde el sistema de salud es único y es puramente público, digamos. Todas las prestaciones de salud, o prácticamente todas, las garantiza el Estado por igual para toda la población.
Un sistema único, pero en otro sentido, por ejemplo, puede ser el estadounidense, donde todas las prestaciones médicas son del sector privado. Hay algunos seguros, como el Medicare y otros, que aseguran a la población, en alguna población, digamos, con mayor vulnerabilidad, pero de todas maneras quienes prestan servicios son el sector privado. Y así distintos modelos de sistema de salud. Hay otros países que todo el sistema de salud está basado en la seguridad social, en el aporte a través del trabajo. En nuestro país la posibilidad de simplificar cada uno de los sectores en uno solo, sea el sector público, sea las obras sociales, es bastante difícil. Entonces, la discusión está no tanto en unificar todo, sino en buscar mecanismos de integración. Es decir, que los subsectores sigan existiendo, pero que tengan mayor integración, tanto en el financiamiento como en el modelo de atención. Es decir, cómo se organizan y se gestionan los recursos de cada uno de los sectores, pero también cómo prestan servicios, digamos. Y también esto de las transformaciones del modelo de atención van a ser cuestiones que vamos a estar abordando y discutiendo durante toda nuestra materia, ¿no? Cómo actualmente el sector salud brinda atención a la población. Esto tiene que ver con el modelo médico hegemónico que vamos a ver más adelante, y cómo necesitamos transformar esos modelos para garantizar el derecho a la salud. Algunos componentes de esto tienen que ver también con integrar la información. Hoy uno puede tener tantas historias clínicas como instituciones por las que transcurra, integración del desarrollo científico y técnico, más regulación en los medicamentos, las tecnologías y los precios, el trabajo sobre equipos de salud y redes de atención en salud. Esto tiene que ver fundamentalmente con lo del modelo de atención, y la participación social. Estos son algunos puntos que están en debate y que podemos profundizar cuando nos encontremos en el sincrónico, y también van a ser puntos de abordaje y debate de toda la materia, así que nos puede quedar ahí resonando. Creo que esta ya es la última. Espero haber aportado una introducción. Seguramente van a quedar muchas dudas de esto de los financiamientos, de las poblaciones a cargo, de la relación entre subsectores y demás. Les recomendamos que, además de ver este video antes del sincrónico, puedan leer los materiales en lo posible. Así, cuando nos encontremos en el aula virtual, podemos intercambiar, sacarnos dudas y posiblemente también hacer algún ejercicio todos y todas juntos. Así que los esperamos en el sincrónico, y la próxima semana estaremos compartiéndoles también un video del tema de la semana. Un saludo.